Hola a todos, mi nombre es Alejandro Verdeguer Lizcano y a continuación os voy a exponer mi trabajo de fin de máster, cuyo título es Gamificación en Educación Física, introducción de la gamificación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. A lo largo de este trabajo se aborda el término de gamificación, que se enmarca en un área concreta, la educación física, y en un contexto determinado, como es el de los últimos cursos de educación primaria y los primeros de educación secundaria obligatoria. Se producirá hacer un análisis bibliográfico en el que se pretende analizar el concepto de gamificación y averiguar si es útil para el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. A lo largo de este trabajo existe una serie de palabras clave, como son la de gamificación o ludificación, educación física, educación primaria, educación secundaria o el de motivación. En esta parte de la pantalla encontramos una serie de contenidos o aspectos que se abordan a lo largo de esta presentación. En primer lugar encontramos el planteamiento del problema y la justificación. Observamos que hay pocos estudios que hablen de la gamificación en el contexto de este TFM. Además, hay discrepancia entre autores que hablan del tema. Por otra parte, hay estudiantes con falta de motivación en la práctica de contenidos de educación física, por lo que no alcanzan los objetivos curriculares propuestos por el profesorado. Para ello encontramos la solución en la gamificación, ya que influye en el proceso de enseñanza y aprendizaje, presentando una serie de beneficios relacionados con el aumento de la motivación y la consecución de diferentes retos. El segundo punto que abordaremos es el de antecedentes y marco teórico. En lo referente a los antecedentes, observamos cómo el término de gamificación surge en el año 2008, pero se generaliza en la etapa educativa a partir de 2010. Además, por otra parte, tenemos el respaldo curricular al hablar de gamificación, ya que en el decreto tanto 126-2014 como el 108-2014 de la Generalitat Valenciana se hace mención a diferentes elementos o metodologías propias de proyectos educativos gamificados. Por otra parte, encontramos las diferentes aportaciones que hacen los autores, tanto de sus beneficios como de sus críticas. Beneficios, encontramos estudios que hablan del aumento del compromiso motor y del rendimiento por la actividad física. Otros, en cambio, hablan de la como estrategia motivacional en la práctica de educación física y fuera del horario lectivo. Otros autores hablan de la gamificación como una herramienta para la consecución de retos de interacción de compañeros, de resolución cooperativa, relacionados con el uso de las TIC, entre otras. Por otra parte, algunos estudios afirman que la gamificación ayuda a disminuir las conductas disruptivas. Respecto a las críticas, encontramos estudios que hablan del exceso de recompensa o trabajar en contextos no reales hacen que pueda reaparecer la desmotivación. Kapp, que es otro de los autores más importantes que hablan de la gamificación, cita que existe una serie de mitos que dificultan la práctica de gamificación, entre los que podemos destacar que la gamificación y juego son considerados como lo mismo o que no hay ciencia detrás de ella. Por último, Fernández afirma que deben de existir ambientes de aprendizaje cooperativos y colaborativos para realizar formaciones gamificadas adecuadas. Referente al marco teórico, encontramos diferentes definiciones, pero me gustaría destacar una por su importancia. En ella se define como el uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos en contextos ajenos a estos, con el propósito de transmitir un mensaje, unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través de una experiencia lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión. Por otra parte, encontramos una serie de elementos y marcos formales que se deben ejecutar en cualquier proyecto gamificado. Uno de los principales marcos formales de la gamificación es el llamado Octálisis de Yukai Chou. Está diseñado con forma de octágono con 8 unidades y sirven para analizar las estrategias que motivan y enganchan a los usuarios. En esta podemos destacar que las unidades de la parte derecha están relacionadas con la motivación intrínseca, mientras que las unidades del lado izquierdo están relacionadas con la motivación extrínseca.
Pero además, cuando hablamos de cualquier estrategia o sistema basado en la gamificación, debemos tener en cuenta que existe una serie determinada de elementos propios del juego. Una de las más conocidas es la denominada MDA, que a continuación veremos. Está compuesta por mecánicas, dinámicas y estéticas. Las mecánicas tienen que ver con el funcionamiento de los componentes del juego, como puntos o clasificaciones, mientras que las dinámicas tienen que ver con las interacciones de los jugadores con esas mecánicas del juego, es decir, el éxito, una recompensa, una competición. Por último, las estéticas están relacionadas con los sentimientos de los jugadores mientras juegan. Aparte de la gamificación, que se centra en este trabajo de fin de máster, en el trabajo también se realiza una definición y algunos ejemplos de otros conceptos relacionados con esta para no incurrir en errores al hablar de la gamificación. Otro de los conceptos principales es el de aprendizaje basado en juegos, en el que se utilizan juegos ya creados o inventados y se aprende a través de ellos. Otro de los conceptos podría ser el de Serious Games, Edutainment o Augmented Reality Games, que son basados en un entorno real y aumentado por la información digital. Pero también se debe tener en cuenta el término de motivación. Y es que muchos estudios afirman que si un estudiante tiene una buena motivación, los resultados son muy favorables en las clases de educación física. Por tanto, es innegable no hacer una relación entre gamificación y motivación. En el apartado de análisis y discusión se comenta que, pese a que son varios los estudios que afirman que gracias a la gamificación se obtiene la motivación de los estudiantes, existe una serie de cuestiones y problemáticas. Una de las principales cuestiones es de si la gamificación es realmente efectiva. Pues bien, debido a la falta de evidencia científica, todavía no se pueden extraer conclusiones taxativas sobre su efectividad. Pero también es cierto que hay una existencia de problemáticas en el uso de la gamificación en propuestas ya utilizadas, como por ejemplo aparece la desmotivación o se trabaja en exceso en contextos no reales. Otra de las cuestiones que se plantean es si introducir cualquier elemento o estrategia de gamificación se realiza una mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es aquí donde el papel del docente es realmente importante, ya que se debe tener en cuenta el nivel de motricidad o la utilización de metodologías colaborativas, y tener en cuenta que no por utilizar en abundancia aplicaciones se desarrolla la competencia digital. A partir de la revisión bibliográfica se ha realizado una pauta o fases para gamificar en el proyecto del contexto determinado de este TFM. Y algunas de las pautas son como definir la problemática, definir el contexto y el alumnado, buscar temática. Luego se podrían plantear objetivos, crear rankings. Otra de las pautas importantes es ofrecer retroalimentación o feedback. Y por último sería documentar las experiencias para crear nuevas experiencias en un futuro. De las conclusiones que se han obtenido de este TFM es que gracias al análisis bibliográfico realizado se ha observado que la gamificación tiene beneficios en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, como por ejemplo el aumento del compromiso y actividad física, la ayuda a la consecución de retos, la disminución de conductas disruptivas, pero se tiene que seguir investigando para sacar conclusiones taxativas sobre su beneficio. En cuanto a las limitaciones, se ha observado la falta de bibliografía sobre qué metodologías son las más propicias para ludificar o qué contenidos son mejores para gamificar en educación física. Por último, surge una serie de líneas futuras de trabajo. La primera de ellas es la de ampliar el conocimiento, seguir investigando sobre la implementación de la gamificación, porque la motivación es más reticente en el alumnado de mayor edad, por lo que se puede seguir estudiando la gamificación en el contexto específico de este TFM. La segunda línea de trabajo futuro es la de aunar la gamificación y la evaluación. En la gamificación se suelen utilizar metodologías colaborativas y por equipos, pero ¿cómo se podría evaluar el desempeño individual en este tipo de metodologías? Deberíamos de seguir estudiando abordar este tema en un futuro. Otra de las maneras de dar continuidad a este trabajo es la de gamificar fuera del aula. Y es que algunos autores afirman que la gamificación permite ampliar los espacios para el aprendizaje y llevarlos fuera del aula. En este sentido, se podrían estudiar
se podía estudiar el trabajar contenidos de la educación física fuera del centro escolar. Por último, se podría seguir estudiando la formación del profesorado, porque gamificar requiere dedicar mucho tiempo, planificar y diseñar, encontrar la infraestructura adecuada para llevar a cabo la gamificación. Entonces surge la cuestión de si formaciones en el profesorado ayudaría a conseguir nuevas experiencias gamificadas que avalarán su potencial, con lo cual sería seguir investigando para sacar alguna conclusión. Por último, os dejo la bibliografía utilizada y daros las gracias por la atención. Un saludo.